Bueno, espero que anden bien. Ya nos falta poquito para terminar el seminario. Espero que lo estemos aprovechando. Estas dos últimas clases tienen que ver con estudios de caso. Lo que vamos a hacer es charlar estos casos un poco a la luz de fenómenos metodológicos, que tiene también que ver con la propuesta que vamos a explicar y que van a tener disponible la próxima clase de cómo realizar el trabajo final, que spoileo un poquito, tiene que ver con la elección de un estudio de caso y tratar de ver los distintos aspectos que fuimos analizando, incorporando a lo largo de las clases, cómo eso se expresa o no en un estudio de caso. Bien, en esta clase puntual vamos a ver los casos de Curitiba y Porto Alegre, paradigmáticos en América Latina, y de acá me parece que ya va apareciendo con más nitidez el fenómeno de planificación. Es decir, dada la situación actual y objetivos propuestos, un horizonte al cual quiere arribarse, cuáles son las formas, cuáles son los mecanismos, cuáles son las posibilidades, las dificultades que hay para llevar adelante ese, ese plan, esa reorganización, ese planeamiento urbanístico. Probablemente hayan oído hablar del FODA, es decir, un, un inicio de un mapa de estudio que incluye fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, eh, que es útil para planificar estratégicamente, es decir, de alguna manera tener en cuenta eh, las posibilidades, los peligros, las dificultades que hay, los riesgos a la hora de tratar de llevar adelante este plan. E incluso esto tiene que tener en cuenta fenómenos presupuestarios, fenómenos de etapa. Yo no sé si conocen lo que se llama método del camino crítico, pero son métodos que se empezaron a utilizar de manera industrial para llevar adelante proyectos por una sola vez, es decir, no repetitivos, no en serie. Con lo cual, para esto hay que tener en cuenta, por ejemplo, la administración presupuestaria, después, qué tareas se pueden hacer en paralelo, qué tareas no se pueden hacer en paralelo y requieren un orden lógico y cronológico. Es decir, acá todo lo que sea herramientas de planificación, de previsión, son fundamentales. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que no estamos realizando un edificio, una máquina, sino que estamos intentando hacer un desarrollo sobre una ciudad, es decir, sobre una sociedad, para lo cual tiene que haber acuerdo con los distintos actores sociales que hay en el área metropolitana en cuestión. Bueno, algunos de los temas que sobresalen en esta experiencia es el tema del uso de la tierra y el transporte público. Ya veníamos anticipando y es hasta lógico que, que así sea en el plano de la educación, en la construcción social de capacidades, porque vamos a modificar al fin y al cabo un poquito de la sociedad al modificar un poco el entorno urbano, y esto también debe ser tenido en cuenta. Después,
los fenómenos de gestión. Los fenómenos de gestión son sumamente complicados por diversos motivos. Uno es que uno encuentra a la hora de planificar e intentar modificar una situación, una burocracia administrativa, no lo digo en malos términos, lo digo en términos técnicos, una burocracia administrativa que tiene una costumbre de hacer las cosas de una manera. Y no es sencillo en ningún lugar intentar eh, modificarlas por diversos motivos, una por comodidad, otro por riesgos, otro porque la propia empleada o el propio empleado dicen, bueno, me van a modificar, pueden pensar que lo estoy haciendo mal o que mi trabajo no es trascendente, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, gestionar de acuerdo a un plan eh, también tiene sus ribetes porque uno encuentra desde problemas de roscas políticas hasta problemas de desconexiones o falta de nexo entre distintas instancias estatales, eh, junto a limitaciones objetivas y las limitaciones propias del gestor o del equipo de gestión, que tampoco es igual si está en el auge de un proceso económico que en un momento recesivo, etcétera. Eh, en el, en el caso de Curitiba, también tratando de hacer abstracción de fenómenos de la planificación, uno de los puntos a resolver tenía que ver con el tránsito, eh, tema fundamental, el transporte en las ciudades. Pensemos que cada vez eh, existe más presencia de personas en lugares geográficamente reducidos que se tienen que transportar eh, más o menos todo el mundo lo hace en los mismos horarios, con lo cual hay congestión de tránsito. Si llega a haber algún problema en el transporte, desde un paro, desde un problema con el subte, etcétera, verdaderamente es un problema grave, gravísimo. Pensemos que cuando estamos hablando de estas experiencias no estaba la posibilidad que en algunos lugares, sobre todo a partir de la pandemia, comenzaron a expandirse de la posibilidad de hacer home office, ¿no? Con lo cual descongestiona el tema del tránsito, entre otras cuestiones. En fin, pensemos en temas de congestión de tránsito y de flujos viales. Yo comento dos experiencias breves eh, que me parece que son interesantes en la ciudad de Buenos Aires. Si bien se discute si es Metrobús o no es Metrobús, lo que fue en su momento el carril único, el carril exclusivo para colectivos en la avenida Juan B. Justo, de Palermo a Liniers, verdaderamente solucionó bastante problemas de tránsito. Los horarios pico en antes del carril único, carril exclusivo, eran terribles. Se podía tardar 1 hora y media entre Palermo y Liniers. Y actualmente eh, ese recorrido debe hacerse en media hora, 40 minutos. Para lo cual desconozco el pormenor,
pero sin lugar a dudas tiene que haber un estudio de impacto. ¿Qué pasa si de repente uno deja los carriles exclusivos? ¿Qué pasa con los autos? ¿Qué pasa si hay un problema con una unidad en un carril exclusivo? Es decir, toda una serie de elementos a tener en cuenta para tratar de garantizar que funcione bien y caso de que en algún momento haya un problema, cómo es abordado. En el caso de la 9 de julio ocurrió lo mismo. Había colectivos, por ejemplo, que para llegar del microcentro a la Constitución se podía tardar 1 hora y pico. Recuerdo colectivos emblemáticos como el 17, el 22, el 10. Bueno, hubo todo un debate en torno de eso, de si había que hacerlo o no, si era un gastadero de guita, si había fenómenos de corrupción, etcétera. Yo me estoy refiriendo específicamente a este tema del tránsito. Después, si era conveniente o no sacar árboles de esa zona por problemas de ruido, por problemas de oxígeno, etcétera. La cuestión que, sin lugar a dudas, los carriles exclusivos en la 9 de julio descomprimieron eh, muchísimo el tema de tránsito. Pensemos que al hablar de productividad, competitividad en entornos metropolitanos, no es lo mismo si una persona tarda 10 minutos para ir a abordar el tren, tarda 1 hora, ¿no? Ahí ya son 2 horas, 2 horas de vida más que la persona malversa en el transporte, ¿no? Es poder viajar rápidamente es fundamental. Pensemos en nuestro concepto de productividad, el tema de los tiempos, el tema de descanso, en fin. Eh, bueno, este ha sido uno de los logros abordados en Curitiba, el tema del transporte. Al hacer estas modificaciones también, en el caso de Curitiba implicó un crecimiento poblacional, un cambio cualitativo en el crecimiento poblacional, eh, la ampliación de las instalaciones y servicios de asistencia social a los ciudadanos para satisfacer ese crecimiento. Pensemos en temas en todo lo que implica una persona, desde comida, recreación, salud, etcétera. Todo eso debe ser tenido en cuenta para no saturar y poder los servicios y brindar los que corresponden. Para esto, volviendo a fenómenos de planificación, es muy importante, además de tener objetivos generales, específicos, una forma de abordaje, en el tema estrictamente técnico, el seguimiento, el fenómeno de control, ¿no? Uno no solamente planifica y balancea, sino que mientras va implementando tiene que ir teniendo un control, para lo cual es muy importante el tema de los indicadores, seguimiento de indicadores. ¿Cuáles son los indicadores más relevantes? Yo puedo tener todos los que quiera, pero ¿cuáles son los más relevantes? La priorización, la jerarquía, siempre es un tema no sencillo, y muchas veces personas muy inteligentes suelen tener debates en torno a qué es lo principal. ¿Hay un foco? ¿Hay 1, 2, 3 objetivos prioritarios? ¿Cuántas prioridades se pueden tener simultáneamente? Yo soy partidario de que una, pero pueden ser algunas más, pero no puede haber 100 prioridades. Bueno, estos son temas a abordar, porque también es cómo, en todo caso, todos los puntos que yo quiero abordar, sean prioridades o no, cómo se relacionan entre sí y cómo los distribuyo en el tiempo, también teniendo en cuenta algunas restricciones presupuestarias. En Curitiba, uno de los fenómenos
que se daba también era el crecimiento irregular, desorganizado de barrios populares, tema que mencionamos, tema que fue abordado de manera bastante exitosa, ¿no? Entonces, algunos de los fenómenos que se advierten allí es eh, con, con el abordaje que se le dio a Curitiba, valorización de la mayor parte de las propiedades, reducción de los costos operativos para vehículos de servicio de transporte de automóviles, mayor velocidad en el transporte, para lo cual esto se llevaron también relaciones de costo-beneficio. Uno dice, suele ocurrir en las mejores familias, que uno dice, bueno, quiero abordar esto. Pero eso, por un lado, puede impactar, el objetivo A puede impactar en otro B que no es tenido en cuenta. Hay que hacer el análisis de impacto. Es muy importante el FODA que hablábamos recién. Eh, y bueno, en el caso de Curitiba, hubo un plan maestro, ¿no? Esto de lo que hablábamos, con prioridades identificadas, y se quería atacar, iba a decir, se quería abordar vivienda, movilidad y transporte, desarrollo sostenible, social y económico. Eh, Como les comentaba, un equipo que además de participar en la planificación, participó por lo menos inicialmente en la gestión y en general es tenido en cuenta como una experiencia exitosa eh, respecto de la planificación urbana. El otro caso que abordamos hoy, también en el mismo país, es el caso de Porto Alegre, quizás más conocido, quizás más popular, sobre todo por los fenómenos de participación. eh, las comunas en la ciudad de Buenos Aires, vieron que acá había barrios y a partir si bien estaba en la Constitución de 1996 en la ciudad, a partir de 2006, 2007 se empezaron a crear espacios comunales. Ahora los barrios están agrupados en 15 comunas, donde hay instancia de participación, y uno de los lugares inspiradores para estas comunas fue precisamente Porto Alegre. Allí también hubo no un plan maestro, sino un plan director, así se llamaba en Porto Alegre, donde estaba la orientación conceptual y la coordinación metodológica, ¿no? Las formas, el camino para llegar de la actualidad al futuro que se quería construir. Y en todo caso, algunas de las cuestiones que rescato para no hacer el mismo abordaje que en el caso anterior y encontrar nuevos aspectos, es la resistencia de muchos técnicos, un poco la burocracia administrativa que hubo allí para poder lograr este nuevo, este nuevo abordaje y el propio camino y los propios objetivos que allí se planteaban. O sea, siempre hay resistencia a, eh, a los cambios. Pero en todo caso, insisto, como empecé, dentro del tema de Porto Alegre, una de las cuestiones que se destacan es la cercanía del poder político a los ciudadanos, eh, con lo cual pensemos lo siguiente, sobre todo en zonas muy grandes, entornos metropolitanos, la propia ciudad autónoma de Buenos Aires puede ser tomado como un entorno metropolitano en sí. Pensemos, eh, de estar dividida solamente en barrios,
las comunas, independientemente del signo del gobierno actual en la ciudad de Buenos Aires, yo me estoy refiriendo estrictamente a la estructura, y las comunas permiten tienen pros y contras, permiten absorber fenómenos zonales, ¿no? Como por ejemplo zona sur o cuestiones de zona norte. Paralelamente hay comunas que tienen una diversidad importante. Ustedes pueden tomar la Comuna 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene 4 barrios: La Boca, Barracas, Parque Patricios y Pompeya, y, y son prácticamente 4 realidades distintas que tienen fenómenos en común también. Probablemente sea una de las comunas más complejas a este respecto de la diversidad, pero sin lugar a dudas, permite una instancia, que antes no estaba, para que una instancia estatal pueda absorber problemas barriales. Con la cantidad de barrios que había, esto se hacía dificultoso, si bien hubo distintas figuras a lo largo del tiempo, como los consejeros barriales, pero tenía otra jerarquía. Entonces, insisto, lo de Porto Alegre, una de las cuestiones que sobresale es el fenómeno de la participación ciudadana y de la cercanía, de la comprensión de los problemas por una instancia estatal, y de acuerdo al balance que se hace desde entonces, esto ha sido uno de los fundamentos más importantes de los cambios que se han producido en ese momento y con posterioridad en la ciudad de Porto Alegre, que este ejemplo fue irradiado a otras ciudades también de América Latina, algunas de las cuales abordaremos la, la próxima semana. Insisto, lo más importante de esta y la próxima clase es tratar de observar fenómenos metodológicos que incluso nos sirvan para nuestro trabajo final, a un estudio de caso que cada uno elegirá, y es quizás lo más importante, la parte activa o la parte más activa del seminario. Bueno, nos vemos en la próxima.